Hey Bloomer, si creías que lo habíamos visto todo, pues se vienen estrenos para el 2026 que huelen a fandom intenso, a memes y a esta historia me destrozó. Hoy te traigo lo más esperado para el 2026 con historias sáficas. Empezamos por las series. Bridgerton temporada 4. La joya aquí es que la conversación ya no está en será o si no, lo metieron y es canon. Michelle Stirling, como un giro clave, abre la puerta a un romance sáfico con Francesca Bridgerton. Es una línea romántica que se planta en la narrativa principal. Atrapada entre expectativas y una vida correcta, se topa con una presencia nueva que le mueve el piso. El tipo de historia donde el deseo se vuelve una pregunta existencial. ¿Y si lo que quiero no cabe en el molde? La primera parte llega en enero y la segunda parte a finales de febrero. Euphoria temporada 3. Zendaya y Hunter Schafer en sus personajes centrales llegan con la tercera temporada que está prevista para abril del 2026. Hay un posible salto temporal de años y ahora como adultos jóvenes intentan sobrevivir a decisiones del pasado. Y ese imán peligrosísimo de volver a quien te rompe, pero también a quien te entiende. The Hunting Wife temporada 2. Si quieres Woman Love Woman descarado y telenovelero, este es tu tren. Vuelve en el 2026 sin una fecha exacta confirmada, pero la química entre Britney Snow y Malin Ackerman fue parte del encanto que prendió el internet. Secretos, poder social, deseo y consecuencias. Es el tipo de serie donde el beso no es premio, es el detonador. Yellow Jackets temporada 4. Yo era de las que pensaba que esta serie ya no daba para más, pero me equivoqué. Regresa con supervivencia emocional, lealtades rotas y ese vínculo entre mujeres que en contextos extremos se vuelve lo único real. Películas. The Chronology of Water. Una nadadora crece usando el agua como un escondite y como campo de batalla. Cuando su vida se rompe en pedazos, familia, cuerpo, futuro, y descubre algo igual de salvaje que nadar, escribir. La historia se siente como una memoria en flashes, golpes, silencios, deseo, rabia y arte. Y entre tanta reconstrucción aparece una verdad que no se puede tapar. Su identidad y sus vínculos queer que no son una etapa, son parte del corazón del relato. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link que te dejo en la descripción para que puedas ver más contenido. Es para cuentas nuevas. Twisted. Dos mujeres viven del engaño y también se aman con esa intensidad que da miedo perder, pero un plan sale mal y una queda atrapada en manos de un tipo que juega a ser Dios, frío, calculador y con un experimento que no debería de existir. Aquí el terror no es solo escapar, es lo que te obligan a elegir. ¿Qué harías por salvar a la mujer que amas? Si el precio es traicionarte a ti misma, luces blancas, pasillos helados, tensión constante y un romance que se vuelve supervivencia. Whistle, una maldición en forma de silbato. Un grupo de chicas lo encuentra, lo soplan, en manera de juego y sin querer llaman a su propia muerte. En el centro de una pareja, dos chicas que se pasan de esto es una broma a si no lo resolvemos no llegamos al lunes. El horror aquí viene en olas, pasillos, sombras, sustos y esa sensación de que el destino ya las estaba esperando. Y entre el miedo, lo que más pega es verlas luchar por seguir juntas cuando todo intenta separarlas. Forbidden Fruits. Brujas en un centro comercial. ¿Necesito decir más? Una chica llega a una tienda dentro del mall y descubre que debajo hay un culto secreto, estética perfecta, sororidad de escaparate y magia. Pero cuando entra el deseo real, el poder, los celos y las jerarquías se pone filoso. Esta peli huele a un caos sáfico, romance, tentación y consecuencias. Todo es color pop por fuera, fruta, neón, símbolos. Pero por dentro es quién te quiere de verdad y quién solo te quiere controlar. Mother Mary, una popstar icónica y su ex mejor amiga
ex colaboradora creativa, se reencuentran cuando todo el mundo las mira, y el reencuentro trae dos cosas: nostalgia y dinamita. Su relación se siente como backstage, flashes, vestidos, presión, perfección, pero también heridas viejas y una atracción que no pide permiso. Aquí el romance es elegante y peligroso, amor, arte y poder mezclados hasta que ya no sabes qué parte es pasión y qué parte es manipulación. Es la clase de películas donde el deseo se vuelve un escenario y el escenario se vuelve una jaula. Girls Like Girls. Esta es para las que amamos el coming of age, con sol en la cara y un nudo en la garganta. Una chica atraviesa un duelo y cambios que no pidió, y justo ahí aparece otra chica que primero se siente como refugio y luego como verdad. El amor llega suave, conversaciones nocturnas, miradas largas, secretos compartidos, hasta que el cuerpo y el corazón dicen: ok, esto es real. Y cuando el mundo presiona, la historia se vuelve un acto de valentía. Verano, diarios, bicis, luz dorada y el primer amor sáfico de los que te reinician el sistema. Sí, esta película está basada en el libro de Hailey Kiyoko, Lesbian Jesus. The Little Sister. Una chica joven empieza a sentir lo que no se suponía que sintiera. No es una gran explosión, es una acumulación. Silencios en la mesa familiar, rezos que pesan, miradas en la calle, mensajes que se escriben y se borran. Enamorarse de otra mujer no es solo romance, es una grieta en el mundo que la educó, y lo más fuerte es que todo se cuenta desde lo cotidiano: la ciudad, el transporte público, los trayectos, los no digas. Es una historia de despertar queer con tensión real, amor como libertad y como riesgo. Barbara Forever. Esto es historia viva. Es un documental sobre Barbara Hammer, pionera del cine lésbico, con archivos, Super 8, arte, política, deseo y una pregunta que atraviesa todo: ¿cómo cuidamos nuestras raíces para que no nos borren? Es de esas pelis que no solo informan, te emocionan, te enojan y te abrazan. Perfecta para salir diciendo: gracias por existir antes de que yo exista ahora. Big Girls Don't Cry. Nueva Zelanda, 2006, verano, música, cámaras compactas y esa amistad que se vuelve algo más antes de que tengas palabras. Dos chicas se enamoran en ese borde entre infancia y adolescencia donde todo se siente gigante. Es tu primer amor sáfico, con risa torpe y miedo real, lo que no te atreves a decir, lo que escondes por sobrevivir y lo que aún así te marca para siempre. The Brittany Griner Story. Es un documental sobre Brittany Griner que atraviesa deporte, fama, política y vida personal, pero el corazón emocional es ver el costo de existir siendo tú misma y el amor como sostén. Su historia contada. Esto es representación que importa en versión real, resistencia, dignidad y un amor que se mantiene cuando el mundo te aprieta. Give Me the Ball. Billie Jean King. Tenis, historia, igualdad y el precio de abrir camino. Este documental se siente como carta de amor a una vida vivida con valentía. Para la comunidad queer es inspiración pura, legado, visibilidad y el recordatorio de que muchas de nuestras libertades se pelearon punto por punto. Sí, este es un sci-fi suave y existencial, donde una mujer se enfrenta a versiones posibles de sí misma, como si el futuro le estuviera preguntando: ¿y si te hubieras permitido amar distinto? El romance sáfico aquí funciona como un espejo. Amar a otra mujer no es solo la trama, es el detonante para romper una vida que se siente prestada y reclamar una que sí sea suya, rara, poética y de las que te persiguen durante días. Love Me Tender. Salir del closet siendo madre y descubrir que el sistema puede usarlo como castigo. Una mujer intenta vivir su verdad y enamorarse, pero su ex convierte su identidad en arma en una batalla de custodia. Es drama íntimo, duro y necesario. Tribunales, prejuicio, manipulación y la resistencia silenciosa de decir: no me van a arrancar la vida. Aprovecho para mencionarte que ya puedes ser un miembro distinguido de este canal. Uniéndote, tengo diferentes recompensas para las distintas membresías. De todas maneras, cualquier tipo de apoyo para este canal es muy valioso.
Montreal, My Beautiful. Una madre migrante que ha vivido obedeciendo conoce a una mujer más joven y por primera vez se permite desear una vida distinta. El romance no es fantasía, es negociar con el miedo, con el idioma, con la mirada de la familia, con el peso cultural del deber. Es una historia de amor sáfico tardío, tierno y doloroso, de esos que te hacen pensar en cuántas mujeres se guardaron a sí mismas por años y qué pasa cuando por fin se eligen. Teenage Sex and Death at the Camp Miasma. Este es un slasher tipo peli de pijamada, campamento, linternas y una estética de VHS imaginaria, con una tensión sáfica que se siente peligrosa y magnética. La promesa es obsesión, horror pop, más deseo que se mezcla con miedo. De esas historias desde el corazón donde te late bastante rápido por dos razones, porque alguien te va a matar y porque alguien te va a besar. The Housekeeper. Este es un romance histórico con vibra gótica. Una ama de llaves llega a una mansión y conoce a Daphne du Maurier. Pasillos enormes, secretos, miradas que se sostienen demasiado y un amor prohibido que crece como susurro hasta que ya no se puede esconder. Si te gusta este tipo de contenido, déjame saberlo con tu like. Publico los domingos y algunos jueves. ¿Qué esperamos en cómics y música? Pumpkinheads. Para abril, este cómic es Coming of Age, música y errores deliciosos, donde una chica sale de una ruptura con su novia y entra al caos de una banda horror punk. Red and the Wolf. Este trae un vibe de cuento clásico pero sáfico. Cazadora más chica lobo, fantasía oscura con romance queer. The Lost Daughter of Sparta. Este trae una vibe tipo heroína, más destino, más deseo. Es una relectura mitológica con un recap queer femenino. Just Between Us, a graphic novel. Esta trae una tensión competitiva más un romance lento, rivalidad en patinaje artístico que se convierte en atracción. Lovely Recipe. Esta es de confort más química, romance sáfico, cocina, duelo familiar y una relación que crece. Kehlani va a lanzar disco en el 2026, se viene con Vice, parece ser en primavera. Muna, nuevo álbum ya terminando y apuntando para ser lanzado. Muchas gracias por ver este video, déjame saber cuáles son las cosas sáficas que esperas para este 2026. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.